Reciban un cordial saludo desde la distancia. Agradezco a todos los entes regidores de la Universidad Nacional Abierta, Dirección de Investigación y Posgrado, Maestría en Ciencias de la Educación, mención Planificación de la Educación, por permitirme presentar el trabajo de grado titulado Planificación didáctica para el fortalecimiento de la praxis del docente universitario en la carrera de Ingeniería de Sistemas, para optar al título de Magíster en Ciencias de la Educación, mención Planificación de la Educación. Quien tiene el gusto y placer de hablarles, Parisca Mari, bajo la tutoría del doctor Maldonado José. Iniciamos con el capítulo 1, el problema. La educación es el eje central de la formación del ser humano en la sociedad. Es el proceso a través del cual los individuos de diferentes índoles adquieren en el tiempo. Esto se lleva desde una educación informal en el hogar. Con el transcurrir del tiempo, las instituciones educativas formadoras pasan a realizar esa acción para fortalecer la educación en el educando. Esto se realiza a través de programas educativos donde poseen una secuencia lógica a seguir para la formación del ser en relación del aprendizaje y el proceso de enseñanza, donde se refleja una dimensión interpersonal, donde la construcción social es el resultado de un accionar individual y colectivo. Esto se unifica a través de una planificación donde el docente debe seguir unos lineamientos y pasos donde impliquen los elementos esenciales de la planificación, ya que es importante en el ámbito educativo. Se relaciona con las nuevas tendencias en el sistema educativo, donde se llevan a cabo por medio de la planificación que se realiza de manera secuencial, cumpliendo a cabalidad cada uno de los procesos a seguir con un objetivo central que se debe alcanzar. La educación universitaria. Al llegar acá, las personas toman la decisión de formar parte de las instituciones educativas para adquirir un conocimiento óptimo en las carreras afines que desee adquirir ese conocimiento. Estas universidades se enfocan en formar profesionales en las diversas carreras de pregrado y posgrado, donde los discentes deben formarse para tomar actitudes y dar a conocer las capacidades que posee cada uno a través de este proceso de enseñanza-aprendizaje. La Ley de Universidades para el año 1970, en su Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1429, extraordinaria, donde afirma que el Consejo Nacional de Universidades aprueba las propuestas de la creación de carreras universitarias acordes con el sistema en tiempo y espacio, con la necesidad de formar profesionales para el campo laboral, en un mediano plazo, a través del logro de su desarrollo y formación académica. Tomamos como eje central el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, sede Mérida. Esta universidad presta un servicio educativo y se establece como meta fortalecer la formación del egresado a través del ejercicio pertinente de la praxis docente para las diferentes carreras, afianzados en las mallas curriculares, que comprenden el contenido programático para el desarrollo de objetivos de tipo cognitivo que favorezca el cúmulo de conocimientos, con los programas internos, que son las unidades curriculares, donde se presentan de forma muy general, donde el docente debe desglosar detalladamente para poder impartir lo necesario de esa unidad curricular que imparte. Esto radica en la problemática o las fallas constantes que presentan los docentes de planta con relación a las planificaciones didácticas. Su formación es totalmente técnica, afianzada a su perfil. El docente incurre en el desconocimiento de la unidad curricular a impartir, donde no desglosa adecuadamente los temas. Esto se genera porque tienen su conocimiento e imparten a los educandos de forma secuencial sin tener una forma lógica
de desarrollo. Lo hacen innatamente, de forma participativa, organizativa, flexible, como parte del proceso de esa enseñanza, pero no definen los elementos esenciales de esa planificación didáctica que se debe impartir dentro de un aula de clase para obtener un óptimo aprendizaje significativo. Esto trae como las siguientes interrogantes. ¿Qué debilidades presentan los docentes universitarios en relación a la planificación didáctica? ¿Cuáles son los aspectos que facilitan al docente universitario el proceso de la planificación didáctica? ¿Y cuáles serían los elementos esenciales para un óptimo fortalecimiento de la praxis docente? Tenemos como objetivos de la investigación, objetivo general: describir la planificación didáctica para el fortalecimiento de la praxis del docente universitario de la carrera Ingeniería de Sistemas en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Se definen también los objetivos específicos: diagnosticar el proceso de la planificación didáctica de los docentes universitarios de la carrera de Ingeniería de Sistemas, analizar las tipologías de la planificación para la praxis del docente universitario y, por último, desplegar la planificación didáctica para la praxis del docente universitario dentro de la institución. Como justificación de la investigación, se afianza en la planificación, que es una perspectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde debe prever el tiempo y las herramientas estratégicas de participación tanto para el educando como el educador. La investigación es de tipo descriptiva, documental, porque sirve de soporte y apoyo para futuras investigaciones. Con respecto al nivel metodológico, proporciona una herramienta de enseñanza donde los docentes pueden utilizar y desarrollar contenidos educativos. Los alcances de la investigación. Se fundamenta a través de la parte teórica y práctica para la planificación didáctica dentro del aula. Con respecto al nivel descriptivo, se refleja toda la información detallada de la planificación como tema generalizado. Y la planificación didáctica, donde los docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas deben aplicar cada uno de los elementos de estas planeaciones para obtener un objetivo. En este caso sería la información exhaustiva de esa planificación a impartir a cada uno de los educandos en relación a la unidad curricular que imparte. Las limitaciones que se presentaron en la investigación: factor tiempo, constantes fallas eléctricas, la intermitencia de Internet y una de las primordiales, como veníamos realizando de forma semipresencial las asistencias a la institución, se dificultó para poder realizar la entrevista a los docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Esta investigación se delimitó en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, bajo la gestión de investigación y desarrollo del Grupo de Investigación, gestión de la planificación, evaluación y las TIC en educación en el área de trabajo, planificación y gestión de la educación. Capítulo 2. Marco teórico. Según Balestrini 2012, el marco teórico es el resultado de la selección de aquellos aspectos más relacionados del cuerpo teórico, epistemológico, que asume referidos al tema específico elegido para su estudio. Los antecedentes de la investigación nacional. González 2020 generó un modelo didáctico para la integración de las tecnologías de información y comunicación TIC al currículo universitario en la era digital. Graterol 2019 genera un nuevo epísteme educativo para la enseñanza del arte a nivel universitario en la Universidad de Carabobo. Con respecto a la parte internacional, tenemos al autor Garcés 2022. Elaborar una propuesta de acompañamiento pedagógico para mejorar la planificación curricular del docente en una institución educativa del Ecuador en el año 2022. Orellana 2022. La elaboración de la propuesta de planificación educativa permitirá mejorar el aprendizaje desarrollador de estudiantes en una institución educativa del Ecuador. En relación a Riela 2021, el presente trabajo
tiene como propósito establecer criterios y políticas de evaluación curricular para las carreras de la Universidad Central del Ecuador. Todos estos autores y trabajos de grados que realizaron tienen gran aporte en la investigación, ya que se trabajó con el modelo didáctico, un epísteme educativo, un acompañamiento pedagógico, una planificación educativa y establecer criterios y políticas con respecto a la evaluación curricular. Las bases teóricas en relación a la educación lo tenemos basado en autores. Jaramillo 2009. La educación es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. El currículo. Mora 2004. Las etapas en el recorrido del currículo en Venezuela desde la época colonial hasta el currículo bolivariano. Seguidamente tenemos la planificación, afianzada en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, Gaceta Oficial número 5963, extraordinario, del 22 de febrero del 2010, afirma que es el proceso de formulación de planes y proyectos, con vista en su ejecución racional y sistemática en el marco de un sistema orgánico nacional. La planificación se debe tener en cuenta que tiene una serie de preguntas que debemos afianzar como docentes. La primera, ¿qué enseñar? Debemos de hacer esa reflexión dentro de nuestras planificaciones. ¿Cómo y cuándo debemos enseñar? Como última, ¿cómo, cuándo y de qué forma evaluar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? Seguidamente tenemos las planificaciones. Dentro de los tipos que tenemos allí está la planificación estratégica, la planificación operativa, educativa y didáctica. El rol del planificador, según el autor Graterol 2001, expresa lo siguiente. El docente logrará sus objetivos una vez que planifique las actividades que va a realizar. La praxis del docente tiene una relación con el rol del planificador. Él debe llevar una secuencia lógica a seguir para poder ser ese fortalecedor de conocimientos en los discentes para alcanzar un aprendizaje significativo que nos lo expresa Sole y Cole para el año 1993, donde indica que es un proceso de elaboración de una representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que pretendemos aprender. Tenemos el marco legal. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí se desglosa la Ley Orgánica de Educación con el artículo 3, donde establecen como principio la educación, la democracia participativa y protagónica de cada una de las personas que hacen vida dentro de las instituciones. La Ley de Universidades, Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, las leyes especiales y los reglamentos y normativas. El marco metodológico con respecto al capítulo 3. Para Arias 2012 señala que el marco metodológico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Se afianza en un enfoque de investigación cualitativa, donde debe reconstruir la realidad tal como se observa los participantes del sistema social, bajo un diseño de investigación documental y de campo. En este caso, el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. El sistema de variable independiente es la planificación didáctica. Con la variable independiente, el fortalecimiento de la praxis del docente universitario del Instituto Universitario Santiago Mariño, de la carrera Ingeniería de Sistemas. Operacionalización de la variable. Está estructurado de la siguiente manera. Objetivo general. Describir la planificación didáctica para el fortalecimiento de la praxis del docente universitario de la carrera Ingeniería de Sistemas del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Objetivos específicos, con sus variables, dimensiones, indicadores e ítems correspondientes.
El primer objetivo, diagnosticar el proceso de planificación didáctica de los docentes universitarios de la carrera de Ingeniería de Sistemas del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Ampliación Mérida, con una variable independiente, planificación didáctica, con sus respectivas dimensiones, contenido programático, objetivos, tipos de evaluación. Los indicadores para ello son las unidades curriculares por áreas académicas, alcances, evaluación formativa y sumativa, del ítem 1 al 4. Como segundo objetivo tenemos analizar las tipologías de la planificación para la praxis del docente, que engloba la variable dependiente, fortalecimiento de la praxis del docente universitario, con las dimensiones, tipo de planificación. Dentro de ella está la general, educativa y didáctica. Los indicadores correspondientes a él son el personal, capital humano, carreras, temas generadores, proyectos y clases interactivas, en función del tiempo, estrategia de evaluación y actividad colaborativa. Los ítems que corresponden a este objetivo son del 5 al 7. Como último objetivo específico tenemos desplegar la planificación didáctica para la praxis del docente universitario de la carrera de Ingeniería de Sistemas con la variable dependiente fortalecimiento de la praxis del docente. Las dimensiones, planificación sistemática y significativa, con los indicadores que deben llevar un formato inicio, desarrollo y cierre. El ítem correspondiente a este es el número 8. La población y la muestra. Esta población está conformada por los docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas. A su vez, se obtiene una muestra de población finita, ya que se toman 3 docentes de la especialidad para implementar la técnica de análisis de datos, la entrevista, a través de un instrumento de recolección de datos, la guía de entrevista, que está compuesta por 8 ítems. La validez y confiabilidad de los datos. Según los autores Cortés y Escudero 2017 afirman que en el caso de la investigación cualitativa, la validez y fiabilidad de los resultados están relacionados a la capacidad y rigor del investigador para analizar e interpretar los datos que son de carácter subjetivo. Capítulo 4. Análisis de los hallazgos. Se definen docentes universitarios. Aunque no son docentes de profesión, cumplen su rol de forma natural y espontánea, con amor, dedican esa parte de formación para fortalecer la universidad y afianzar los conocimientos de los educandos que tienen a su cargo. Se realiza también una recopilación de información a través de la realización de las bases teóricas para poder afianzar bajo una sustentación de autores la organización de preguntas y respuestas en relación a la entrevista, la guía de entrevista realizada. De acá se realiza una triangulación donde tenemos definiciones de autor, las preguntas y respuestas de los informantes claves y el sujeto investigador para generar los resultados de la investigación. La estructura de análisis. Tenemos como ítems categorías informante 1, informante 2 e informante 3. Selección de las categorías. Categoría 1, proceso de planificación didáctica PPD. Como categoría 2, objetivos propuestos OP. Categoría 3, logros de la planificación, identificada como LP. Categoría 4, tipos de evaluación TE. Categoría 5, planificación educativa, PE. Categoría 6, elementos de planificación didáctica, EPD. Categoría 7, importancia de la planificación didáctica, IPD. Y como categoría 8, aprendizaje significativo, AS. Tenemos la matriz de relación entre categorías de análisis. Voy a proceder a explicar el cuadro que estoy mostrando acá. Tenemos como primer ítem, que es la primera pregunta, que tiene relación con la investigación. ¿Cómo es el proceso de planificación didáctica que usted genera? Según la categoría, el proceso de planificación didáctica, la respuesta del informante 1 es un proceso dinámico, creativo, interactivo, productivo, de interés para los participantes. Informante 2.
Planificación. Esta está orientada en base al contenido programático que establece la materia. Define los objetivos y metas que el estudiante debe lograr. Como informante 3, se basa en el programa de la institución y el programa indica que el programa es muy dinámico y nada rígido. Proseguimos con la triangulación de los hallazgos. Para el autor Ramírez López, 2019, afirma que el proceso de planificación didáctica debe establecer objetivos, seleccionar el contenido que se trabaja, determinar y especificar la metodología que se aplicará y visualizar cómo se va a valorar los aprendizajes alcanzados. Tenemos las respuestas de los informantes claves que tienen relación con la pregunta plasmada. Para el informante 1, afirma que es un proceso dinámico, creativo, interactivo, productivo de interés para los participantes. Y el informante 2 define los objetivos y metas que el estudiante debe lograr. El investigador detectó a través de la observación la debilidad que existe en la generalización de la planificación de clases de los docentes universitarios, motivada a que solo toman en cuenta los objetivos y metas que son los pasos a seguir, mas sin embargo no siguen los lineamientos estipulados para ello de forma adecuada, ya que son docentes en el área, mas no, o sea, con su carrera afín, mas no son docentes preparados para obtener un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado. Aquí, en esta parte, vemos lo que se detectó a través de las respuestas de cada informante. Presento a continuación el modelo de planificación general que facilita la universidad al docente. Tenemos la estructura donde demuestra que debe asignar la especialidad, el semestre, la asignatura, el nombre del profesor, las semanas en que se van a cumplir esos objetivos, ese contenido programático a dictar, tiene un porcentaje, un tipo de evaluación, formas de participación, estrategias de evaluación, fechas de aplicación en sus respectivos cortes. Primer corte, segundo corte y tercer corte. Aquí el docente debe asignar la información del contenido programático de la unidad curricular que va a dictar. Muestro a continuación el modelo de planificación didáctica estudiada, que se debe aplicar de forma adecuada para cumplir con todos los lineamientos necesarios en esa unidad curricular a través de una planificación didáctica. La unidad curricular, nombre de la institución, nombre del docente facilitador, la especialidad, el semestre. Debe poseer una introducción donde defina lo que va a realizar con respecto a la unidad curricular. Esta se diseña para que los estudiantes reconozcan e interpreten los elementos de la argumentación e identifiquen en diferentes contextos. Tenemos los objetivos, donde deben despertar en los alumnos el interés, comprender la información, características y estructuras que se les está facilitando, conocer las estrategias de escritura y usar adecuadamente las normas básicas de puntuación, entre muchas otras que pueden asignar allí. Tenemos otro bloque donde asignan los contenidos. Pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales son textos argumentativos, definiciones, características, estructura, ejemplo, cohesión y coherencia textual. Unidades lógicas, elementos de cohesión formal, elementos de cohesión semántica. Con respecto a la parte procedimental, el estudiante debe estar en la capacidad de buscar, sintetizar, determinar y analizar diferentes elementos que comprenda el tema. Y la parte actitudinal, donde él debe crear, comprender y armar un objetivo o un producto final para poder que el docente pueda proceder a realizar una evaluación. El siguiente bloque está en las competencias, donde el estudiante debe saber conocer, analizar la estructura de la argumentación y relacionarla con las diferentes representaciones comunicativas. La segunda,
debe saber hacer, interpretar las opiniones de los demás frente a un tema, respetarlas y comprender la importancia de la argumentación que está dentro de la misma, y saber ser donde proyecta la responsabilidad y participación activa en su proceso de aprendizaje. Con respecto a las actividades, debe tener una secuencia lógica y pasos a seguir como un inicio, un desarrollo y un cierre. Ese inicio debe estar reforzada en una lectura reflexiva, un video, una dinámica de grupo, entre muchas otras que el docente puede aplicar. El desarrollo, la explicación del tema por parte del docente, la comprensión por parte de los discentes y la ejecución de las actividades. Como cierre, puede aplicar resolución de ejercicios teóricos prácticos, sugerencias constructivas, afianzando un feedback entre el docente y el discente para afianzar más el conocimiento. Los recursos a utilizar, recurso humano de suma importancia. Participan docente y discente. Los materiales necesarios y adaptados a la unidad curricular, dependiendo de esa parte que él necesite, los plasma allí. El tiempo es esencial, es primordial. Estipular el tiempo en horas y minutos para poder impartir la temática. La evaluación. ¿A quién la realiza? Como primera instancia, una evaluación interna. Se debe generar una autoevaluación, una coevaluación y una heteroevaluación, atendiendo al momento inicial, formar y sumar de cada educando. Tenemos las técnicas e instrumentos de recolección de información o evaluación. En esta parte tenemos como técnica observación sistemática, con los instrumentos a aplicar, escala de observación, pueden ser fichas, registro anecdótico, diario de clase, lista de cotejo, entre muchas otras. Proseguimos con el análisis de las producciones de los estudiantes, donde ellos pueden generar monografías, resúmenes, trabajos de aplicación, cuadernos de clase, resolución de problemas, textos escritos, mapas conceptuales, redes semánticas, esquemas, producciones orales e investigaciones, afianzada en una matriz de observación con los elementos esenciales a evaluar, una presentación o una portada. Estructura de los contenidos solicitados por el docente. Debe presentar una creatividad del diseño, capacidad de síntesis con el desarrollo del tema y las conclusiones. Estas conclusiones se subdividen en dos, en cuanto al tema relacionado con el que están trabajando y las conclusiones en relación al aprendizaje adquirido durante el desarrollo de esa investigación y esa actividad que le pauta el docente. Capítulo 4. Conclusiones. La planificación le permite al docente ser programado, flexible y organizado de la enseñanza, integrando conocimientos pedagógicos, didácticos, adquiriendo destrezas y habilidades críticas para la toma de decisiones frente a diferentes preguntas. ¿Para qué? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con qué enseñar contenidos específicos de las unidades curriculares? Como segundo aspecto, las entrevistas realizadas a los informantes claves, donde se evidenció que los docentes cuando se enfrentan a la planificación secuencial de enseñanza prefieren centrarse en los aspectos básicos, puesto que lo más relevante para él es ubicar el contenido y desarrollar las actividades, identificar el tipo de evaluación que nos los presenta en el plan general que nos facilita la institución. Por último, la planificación generada por los docentes universitarios necesita un reforzamiento didáctico que tenga en cuenta las concepciones de los estudiantes para que su transmisión de conocimiento sea significativo a través de las estrategias de aula que los docentes apliquen. Recomendaciones. Realizar talleres, capacitación sobre la planificación didáctica del docente, resaltar su importancia y los elementos necesarios que intervienen en ella para lograr una mejor calidad educativa universitaria. Efectuar las planificaciones didácticas, donde el eje central sea el desarrollo de competencias pedagógicas y no solo el vaciado de contenido a nivel macro.
Los docentes deben diseñar en sus planes diarios, tomando en cuenta el proceso inicial del conocimiento del estudiante, aplicando estrategias didácticas que permitan relacionar el contenido con la vida cotidiana de los estudiantes para promover y lograr la participación activa de los mismos. Los dejo con este mensaje: la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el